un repaso de los fundamentos de la medicina oriental necesarios para que podamos ponernos en contexto. Lo primero que hay que ver con respecto a este tipo de situaciones, no voy a hacerlo tan extenso como lo haría en un curso de formación de acupuntura y moxibustión, en el cual esto lleva buen tiempo, pero sí lo suficiente, espero ser lo suficientemente concreto para que quede claras las bases sobre las cuales vamos a trabajar. Y para eso hay que establecer algunas diferencias. Dicen que a veces las comparaciones son odiosas, pero en este caso no son odiosas porque no llevan el propósito de descalificar una posición que no es la nuestra, sino para establecer las diferencias y poder trabajar con mayor claridad. Y para eso necesariamente tengo que referirme a la medicina occidental. Para hacer la diferenciación, no la exclusión ni la crítica a ninguno, porque ambas medicinas o cualquier otra medicina en el planeta con un tiempo, con un desarrollo, es sumamente respetable y valiosa en el contexto del servicio que sigue dando a los seres humanos. La medicina occidental de alguna manera se desarrolla bajo los presupuestos del estudio del individuo como tal. Eso quiere decir, parte del hecho, de alguna manera, el doctor Nogueira le llamaba medicina mecanicista, en el sentido de que se ve los mecanismos, las funciones, todo lo que pasa en un organismo, los órganos, la fisiología, la bioquímica, el metabolismo, todo lo que constituye el ser humano es observado, estudiado y desarrollado un conocimiento que permite desarrollar una medicina en función enteramente y directamente, no digo únicamente, pero sí preferentemente situado en el individuo. ¿Qué conlleva esto? Que al situar al individuo solamente aislado, estudiarlo, obviamente va a tener valiosísimas informaciones que son las que sirven de manera importante al desarrollo de lo que conocemos como medicina occidental. Y eso es irrebatible. Pero no necesariamente se observa al individuo, al enfermo, en su contexto, sino generalmente se ve en la parte mecánica del asunto. Y hay que tener en cuenta que un ser humano, cualquier ser humano desde que nacemos y el tiempo que nos toca vivir, no estamos aquí solos. No soy un sembrado aquí en el planeta sin nadie más o nada más que yo. Estoy inmerso en distintas dimensiones externas y de contacto con el entorno. Tenemos un entorno muy cercano, que es el entorno que se desarrolla en 4 pilares: el área de la familia, el área social, el área de las actividades, alguien estudia, trabaja, el área de pareja. Todo ese es nuestro entorno más cercano, con quien nosotros nos relacionamos, con quien nosotros nos armonizamos o nos desarmonizamos, y de todas maneras esa confluencia, esa relación conjunta que tenemos todos los que participamos aquí como una gran familia humana, pues tiene ¿qué les digo? Como decía, una de cal y una de arena, como me decía mi abuela, ¿no? No todo a veces está en armonía, a veces las cosas se ponen difíciles, y eso de todas maneras va a repercutir y va a afectar un aspecto muy importante de lo que es lo que se conoce en medicina oriental como el Shen, que es el aspecto o el campo psicoespiritual del individuo. Desde el punto de vista de la medicina oriental, completamente todas las enfermedades son consideradas como psicosomáticas, a diferencia de la medicina occidental, que algunas son psicosomáticas y otras no. La razón por las cuales plantea que todas son psicosomáticas es de que las energías que se desarrollan en nuestro cuerpo y que nos permiten la vida se transforman, se crean, se producen a partir de los órganos y las entrañas que tenemos y que son prácticamente la base de que podamos existir. Nosotros nos sacan los órganos y las entrañas, no es viable. Entonces los órganos y las entrañas, aparte de la fisiología que tienen propiamente dicha que conoce Occidente, tienen una fisiología energética. Eso quiere decir que no solamente cumple la función ya conocida en Occidente a nivel de ciencia, sino que además ese mismo órgano es como una central de energía que produce determinada energía y que tiene un propósito y una función determinada.
Entonces, de esas energías que producen sobre todo los órganos, de esas energías que producen, hay una energía que sirve fisiológica, que sirve para todo lo que corresponde a ese órgano. Me voy a adelantar un poquito porque eso después lo voy a reseñar también. Por ejemplo, al hígado, además de sus funciones en el metabolismo de las grasas, como almacén de la sangre y una serie de situaciones que tiene que hacer como órgano, el hígado, para poder llevar a cabo todo ese proceso funcional, metabólico y todo lo que hace el hígado o cualquier otro órgano, solo por el hecho de haber esa masa orgánica llamada hígado, no va a funcionar si no hay una fuerza, una energía, como lo llaman en Oriente, un chi, que desencadene toda esa funcionalidad. Entonces, no es concebible un órgano sin esa vitalidad, sin esa fuerza que desencadena todos los procesos fisiológicos para los cuales está. En otras palabras, no hay bioquímica, no hay un desarrollo bioquímico si no hay energía. Y si no hay energía, no hay nada de eso. Y si no hay un órgano que procese toda esa fisiología, la energía está ahí por estar, no hay nada. O sea, hay una condición, una fusión indisoluble entre lo que es el órgano y para lo que está diseñado y la fuerza que lo mueve. Tan simple, por ejemplo, como este celular, que si le quito, se le va la carga y se le quita toda la energía, por mucho que sea de última generación, no nos sirve para nada. Entonces este aparato va a servir en principio por su diseño, su forma, sus componentes, claro, pero si no tiene una fuente de energía, no va a servir para nada. Igual es el organismo, puede haber órganos, tejidos, sistema nervioso, sistema vascular, todos los sistemas que puedan haber, pero si le retiro el enchufe, ya no me sirve para nada. O sea, es vital. Es lo que pasa cuando morimos. Nos desenchufan y listo, ya no hay chi, ya no hay fuerza que desencadene todos los procesos biológicos, fisiológicos, metabólicos, endocrinos y todo lo que hay, y por lo tanto todo se planta y eso significa el fin, significa la muerte. Entonces los órganos, por ejemplo, por tomar el hígado es un transformador, llámese de un aparato que transforma, adecua y adapta una determinada forma de energía para un propósito determinado. El concepto transformador es muy simple de explicarlo, se los explico fácilmente. Este aparato viene con una batería interna, que dependiendo cada determinado tiempo tengo que suministrarlo para retroalimentarlo y pues seguir funcionando. Este aparato funciona con entre 6 y 9 voltios, creo. Entre 6 y 9 voltios es el voltaje de energía que necesita para funcionar. Al toma corriente de las casas aquí en Lima, cuando ustedes enchufan algo ahí lo que está llegando es 220 voltios, no 6 ni 9, 220 voltios. Y ustedes se habrán dado cuenta que cuando compran este aparatito, viene con un cargador que tiene una cajita. Esa cajita es un transformador. Eso quiere decir que lo enchufas a la fuente y esos 220 que están ingresando a ese transformador, el transformador se encarga de bajarlo a 9, porque de otra manera lo quema. ¿Se dan cuenta? Entonces, igual los órganos producen una energía y lo transforman para sus propias necesidades. Entonces el hígado necesita, por ejemplo, desarrollar metabolismo, pero desde el punto de vista de la energética y las funciones energéticas a nivel de la medicina oriental, el hígado no se queda dentro de las funciones conocidas por Occidente. El hígado a su vez, por ejemplo, maneja la vista, maneja los tendones, maneja una serie de cosas y para eso necesita la energía que produce el hígado, transformándola y adecuándola a esa necesidad. Eso lo casi cada órgano. El riñón no solamente para sus funciones renales, sino también para sostener, hacer crecer, sostener los huesos, por ejemplo, que también le pertenece, le corresponde. Pero esos órganos, además de generar y transformar ese tipo de energía que va a generar todas las funciones
para los cuales está ese órgano, también tiene un nivel de transformación o de producción de energía más sutil, o sea, a la vez y simultáneo, más sutil que el que ha hecho para cumplir las funciones fisiológicas, que es una energía que se le conoce como la quinta esencia y en Oriente se lo conoce como el Shen. Eso quiere decir que todos los órganos producirían dos energías, una para su fisiología y funciones determinadas, otras funciones determinadas, y otro tipo de energía de mayor sutileza y de mayor especialización, que es la que genera los sentimientos, las emociones, los pensamientos, todo aquello que corresponde a lo que en Occidente se conoce como la mente, o todo lo que engloba el concepto de la mente, donde ahí entran pensamientos, emociones, acciones, conductas y una serie de cosas. Entonces, fíjense todo lo que hay que conocer un poco para ver, hay cosas muy distintas y muy diferentes. Entonces, ¿de dónde un ser vivo saca esa energía para transformarla para las funciones vitales o las funciones que le va a llevar a cabo a lo largo de la vida? No las produce de sí mismo, o sea, el ser humano no produce sus energías a nivel de los órganos. Ese chi que está en los órganos, que se distribuye a través de los canales y meridianos de energía, no los produce de la nada. O sea, no los produce per se, no es que el ser humano vive y hace sus propias fuentes, produce su propia energía, no. Transforma energía proveniente de otras estancias mayores. O sea, toda entidad viva o toda cosa que existe, por ejemplo, en este planeta, que se le atribuye a que está vivo, que tiene una función, aquí no solamente los seres humanos, son productos de una fuerza, de una energía, que en China, en Oriente, se le conoce como el chi. Entonces, esa energía no proviene de sí mismo. O sea, si no hubiese una fuente de donde transformar esa energía a determinado nivel para cumplir una función, sencillamente aunque hayan órganos, no hay producción de energía. Entonces, la visión de los conceptos orientales, y este es un concepto que quiero que se tenga en cuenta, es que al ser humano, volviendo al tema del entorno, no solamente el entorno de un ser humano constituye su familia, la comunidad donde vive, el país donde vive, el continente donde vive o donde sea. No solamente es eso en el cual se relaciona y está en permanente comunicación, y toda esa comunicación, dependiendo cómo se esté dando, va a influir en el ser humano a tal punto que no solamente puede influir en su carácter, no solamente puede influir en el sentido de su estar, en el sentido psíquico, conductual, emocional, no solamente va a afectar a ese nivel, sino también va a afectar a nivel orgánico. ¿Qué es lo que quiere decir? Si todos los órganos son, desde el punto de vista de la energética oriental, son psicosomáticos, quiere decir que si tenemos acá un órgano y lo particionamos en dos, y acá tenemos un chi fisiológico que se encarga de todos los procesos fisiológicos de un órgano determinado, y el otro aspecto trabaja con ese Shen, con esa fase psicoespiritual, psicoemocional, como lo quieran llamar, y decir que si hay una alteración en este campo energético que está originando una distorsión, un desequilibrio en la fisiología del órgano, en algún momento, si esto no se resuelve, va a alcanzar el aspecto emocional. Por lo tanto, el daño de un órgano que se produce en el órgano mismo, en determinado momento puede afectar el psiquismo. Igualmente, un acontecimiento psíquico sostenido sobre todo puede alcanzar el órgano y dañarlo y producir las distintas enfermedades que se conocen. Siempre va en ese sentido. Entonces, el entorno es puede ser fuente de bienestar, como puede ser también fuente de enfermedad, como que lo es. Inclusive, aunque no lo querramos, situaciones que inclusive no son tan directamente nuestras, o sea, que nos toquen directamente, que no sea mi familia, que no sea nada, la situación del país, por ejemplo, sin político de inestabilidad o cosas, eso va afectando.